Buenas tardes, participantes. Bienvenidos al curso de Inteligencia Emocional en la Educación. A todos los participantes les recordamos que pueden dejar sus consultas en la sección de comentarios para que sean resueltas al finalizar la capacitación. No se preocupen, habrá un espacio específico para resolver todas sus preguntas. También recordamos e invitamos a los nuevos participantes que si desean obtener estos documentos de los materiales y certificado, pueden escribir directamente al link que estoy dejando en el chat para que tengan mayor información de cómo obtener estos documentos. Hay un beneficio especial, así que consultarlo al dar clic en ese enlace. Este curso está organizado por el Grupo Educativo Capacítate Perú, junto con la licenciada Lucía Neira Pérez. Es licenciada en Ciencias de Educación, especialidad en Ciencias Sociales y Humanidades, Psicología, psicoterapeuta humanista integral, coordinadora de Centros de Educación Básica Alternativa, asesora psicopedagógica a nivel primario y secundario, docente con más de 10 años de experiencia. A continuación, voy a dar el pase a la licenciada Neira para que pueda comenzar con el curso. Licenciada Neira, ya puede comenzar. Muy bien, muy buenas tardes nuevamente con todos los participantes que se están conectando a través de las diferentes plataformas. Vamos a iniciar esta capacitación. Ya hace un momento señorita Geraldine me ha presentado. Entonces vamos a iniciar dando la bienvenida nuevamente a todos los profesionales que se conectan, estudiantes, público en general que está interesado pues en saber un poco más sobre inteligencia emocional. Entonces, un saludo a cada uno y felicitaciones por preocuparse en seguir formándonos, ¿no? En seguir formándonos. Esta capacitación es para aprender tanto de mi parte, ¿no? Con también sus experiencias, espero que las puedan dejar en el chat, las experiencias que tengamos, las dudas que tengamos para poder así ayudarnos, ¿no? Ayudarnos, apoyarnos mutuamente y de repente alguna solución que nosotros le hemos dado en el salón pueda también ser una solución para nuestro compañero, ¿no? Entonces son estrategias que nosotros podemos haber aplicado y que también podemos compartir podemos compartir aquí en esa capacitación y así aprender, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. Los objetivos en esta capacitación son los siguientes. Vamos a tratar de entender, ¿no? Comprender la importancia de la inteligencia emocional, ¿no? 2, vamos a reconocer cómo nuestros alumnos aplican la inteligencia emocional. 3, trabajar estos conceptos en teoría y práctica con nuestros alumnos. El día de hoy nosotros vamos a estar dando la teoría, ¿no? La teoría también a través de las lecturas que ustedes van a realizar, a través de las técnicas de lectura, subrayado, conclusiones, etcétera. Y la práctica es lo que nosotros tenemos que ver en el campo, es decir, en el salón, ¿no? Entonces, todo lo nosotros estudiado en teoría no se debe quedar en eso, ¿no? Esta capacitación también es es teórica, pero para que nosotros la apliquemos cuando retomemos nuestras clases. 4 es incorporar y practicar estos conocimientos en nuestro día a día. Este cuarto objetivo va a depender bastante de nosotros, de nuestra toma de decisiones, ¿no? Si bien es cierto, a veces tenemos muchas actividades
¿no? Y a veces también procrastinamos, pero lo importante es que nosotros tengamos una disciplina, ¿no? Tengamos un horario, así como también nosotros motivamos a los chicos a que se creen un horario, ¿no? Un horario escolar, un horario con sus actividades. De la misma manera, nosotros también tenemos que tener nuestro horario en casa, que ya sea pegado o también ahora nos ayudan los medios digitales, porque también hay alarmas que nos pueden apoyar en recordarnos alguna actividad, alguna capacitación, ¿no? Etcétera. Porque si bien es cierto, la mente también es frágil y se olvida de algunos aspectos, pero nos tenemos que apoyar pues con las alarmas, ya sea en el celular, en Google, ¿no? Y así tener una disciplina y un moral. Entonces, el practicar estos, estos conocimientos sobre la inteligencia emocional no es fácil, no es de un momento a otro, ¿no? Esto requiere tiempo, porque nosotros ya tenemos una estructura formada, ¿no? Somos adultos, somos de cualquier profesión en sí, ¿no? Nuestro cerebro, nuestros esquemas ya están formados. Entonces, nuestras conductas a veces ya son hábitos, ¿no? Son hábitos, son costumbres, y nos desenvolvemos de esa manera en la que diariamente nos hemos acostumbrado. Entonces, poder aplicar la inteligencia emocional va a depender bastante de poder romper ciertos esquemas que nosotros tenemos, poder aceptar de repente alguna culpa, el poder saber pedir disculpas, ¿no? Todo eso tiene que ver con nuestras emociones. Entonces, el practicar estos conocimientos, por eso menciono, va a ser una toma de decisión, y va a ser bastante disciplina nuestra, ¿no? Quinto, conocer y manejar estrategias y técnicas para aplicar la inteligencia emocional. Muy bien. Como último objetivo, que esto lo vamos a ir viendo también en la próxima, en la clase 2, es mostrar pues algunas estrategias y técnicas para aplicar la inteligencia emocional. Aquí va a estar pues tanto en nosotros, ¿no? Como en nuestros alumnos, estrategias que podemos manejar con ellos. Aquí va a estar, por ejemplo, la técnica del semáforo, ¿no? También va a estar la técnica de poder nosotros, la retroalimentación, que los chicos puedan revivir la experiencia que han tenido e ir guiando, ¿no? Sus conductas. Entonces, eso también lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, hoy vamos a avanzar con los 3 primeros objetivos. En primer lugar, vamos a definir qué es la inteligencia emocional, ¿no? La inteligencia emocional que hemos leído, que muchos conocemos, ¿no? Que recordamos algunos autores, eh, psicólogos, ¿no? También psiquiatras, entre otros muchos que la historia nos recuerda, y de los cuales pues tenemos bastante referencia, ¿no? Es la inteligencia emocional. Acá yo tengo he realizado esta definición tomando, tomando algunas premisas, ¿no? De lo que se conoce, ¿no? Entonces, podemos decir que la inteligencia emocional es la capacidad de establecer contacto con nuestros sentimientos y de esta manera orientar nuestra conducta para responder adecuadamente a los estados en los que nos encontremos según la situación, ¿no? Entonces, en primer lugar, aquí pues vamos a nosotros a reconocer nuestras emociones, ¿no? Más que sentimientos, nuestras emociones. Entonces, vamos a reconocer nuestras emociones
Y en primer lugar, pues vamos a ver nuestras emociones que son naturales, que son propias de nosotros y que se van a mantener con nosotros siempre, ¿no? Y entonces voy a mostrar un ratito esta otra lámina para poder verlas justo aquí, ¿no? Nuestras emociones, pues como vemos aquí para recordar, tenemos varias emociones, pero estas emociones son innatas a nosotros, ¿sí? Es decir, no se aprenden, nuestras emociones nacen con nosotros y nos acompañarán siempre, que es la tristeza, la alegría, ¿no? La ira o la cólera, ¿no? El miedo, son emociones básicas que nosotros tenemos, como dice la inteligencia emocional, tenemos que establecer contacto con nuestras emociones, ¿no? Entonces, no reprimirlas, no negarlas, ¿no? Aquí están. Las emociones son manifestaciones orgánicas de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, dice, ¿para qué es que nosotros vamos a establecer contacto con nuestras emociones? Para nosotros poder orientar nuestra conducta adecuadamente, ¿no? Para mostrar, dice acá, para orientar nuestra conducta, para responder adecuadamente a los estados en los que nos encontremos según la situación, ¿no? Entonces, vamos a vivir muchas situaciones porque en primer lugar, antes de ser docentes o antes de ser de cualquier profesión, como yo lo menciono, en primer lugar nosotros somos personas. Entonces, como personas vamos a responder de repente en algún momento, de alguna forma u otra. Entonces, pero como docentes tenemos nosotros que tener cuidado en cómo nosotros respondemos, porque somos figura de ejemplo, ¿no? Somos una figura de ejemplo en la sociedad. Es por eso que nosotros, en primer lugar, tenemos que manejar justamente y practicar esta capacidad que es la inteligencia emocional. Es una capacidad, es decir, que es aprendida. Nosotros podemos aprender esta capacidad, podemos desarrollar esta capacidad, ¿no? Primero, estar en contacto con nuestras emociones, que ya las hemos recordado. Claro que hay otras emociones más. En segundo lugar, sabemos y estamos en contacto de nuestras emociones para poder orientar. Es decir, si estamos muy alegres, ¿no? Tenemos que manejar esa emoción. No vamos a saltar y a subirnos arriba de la mesa junto con los alumnos, ¿no? Eso tenemos nosotros que manejarlo. De igual manera, si ocurre un temblor o un sismo, y nosotros también somos muy temerosos, tenemos miedo de repente por una experiencia vivida, tenemos que manejar esta capacidad, esta situación. No vamos a salir nosotros corriendo en primer lugar, dejando a nuestros alumnos, ¿no? Entonces, esta capacidad se tiene que desarrollar poco a poco, ¿no? Ahora, justamente por eso nos dice orientarlo. Pero ¿cómo lo orientamos? Porque primero tenemos que pensar y razonar, ¿no? Entonces está nuestra razón y nuestra emoción también. En diferentes situaciones, claro, porque vamos a tener diferentes situaciones, van a haber situaciones bonitas, van a haber situaciones que no nos gusten, y por eso es que tenemos que manejar, ¿no? En un momento de repente vamos a estar molestos, vamos a estar con cólera, como cualquier persona, y podemos reaccionar de una manera que no debería ser en el centro laboral, ¿no?
Entonces, esto no es fácil para algunas personas que ya estamos de repente acostumbrados a reaccionar de cierta manera o a levantar la voz. Podemos de repente ser muy impulsivos, ¿no? Y tenemos que justo manejar esta situación porque nos pueden costar de repente el trabajo, nos puede costar de repente un ascenso, nos puede costar que no nos coloquen como líder de algún equipo, ¿no? Entonces, tenemos justamente ese trabajo que realizar, ¿no? Muy bien, entonces ya reconociendo pues que la inteligencia emocional es una capacidad, continuamos. Recordando un poco en la historia, ¿no? Y de los cuales tenemos referencia hasta ahora, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando también las teorías, ¿no? Los conceptos, recordamos a Howard Gardner, ¿no? Con su libro Las inteligencias múltiples, ¿no? Antes de que hablemos de inteligencia emocional, primero hablábamos de inteligencias múltiples, en las cuales se hablaba de la inteligencia intrapersonal y de la inteligencia interpersonal, ¿no? Entonces, antes que digamos que sea inteligencia emocional, primero estaba con estos nombres por separado. La inteligencia intrapersonal, que tiene que ver con conocernos a nosotros mismos, nuestra conciencia emocional, ¿no? La autorregulación, la automotivación, ¿no? Y la inteligencia interpersonal, que es hacia afuera, que es el manejo con los demás, el manejo social, la capacidad de relacionarse, ¿no? Entonces, van a haber personas, ¿no? Que van a tener desarrollada más la inteligencia intrapersonal hacia ellos mismos, no son muy sociables, pero se conocen bastante, se saben autorregular, ellos mismos se saben automotivar. Y también hay personas que desarrollan más su inteligencia interpersonal, que es más hacia afuera, son buenos dándose cuenta del compañero, cómo está, ¿no? Son más empáticos y tienen una fácil capacidad de relacionarse, ¿no? Causan empatía. Entonces, eso va a ser en un inicio con Howard Gardner, y a raíz de esto es lo que se va a formar pues un ya completo como inteligencia emocional que suma a estos dos conceptos. Esto se va a acuñar con Daniel Goleman, ¿no? Daniel Goleman, quien ya nos trae, ¿no? Y tiene un libro también que se denomina La inteligencia emocional, donde nos explican varias situaciones vividas, varios ejemplos de vida en los cuales si nosotros no desarrollamos esta capacidad, pues ocurren muchos incidentes y accidentes, ¿no? Por ejemplo, recuerdo en una lectura del libro que decía que había un señor, pues, ¿no? Que tenía mucho miedo y vivían en el campo, creo, entonces vio que algo ingresaba a la casa, pensaban que era un ladrón, ¿no? Ya tenía la escopeta en la mano, no manejaba la emoción del miedo, ¿no? Entonces, situaciones como esa. La inteligencia emocional, según Daniel Goleman, como él lo citamos, acá una parte de su libro, dice, algunas personas son incapaces de diferenciar y reconocer sus emociones y sentimientos, y esto lleva a una mayor confusión para manejar la situación. Entonces, esto suele pasar de repente, nos ha pasado, pero suele causarle mayor problema, mayor confusión a algunas personas más que otras, ¿no? Eh, que todavía no desarrollan un poco más lo que es la capacidad de la inteligencia emocional. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿no? Si hay alguna situación en el salón de clases, de repente, en una reunión entre colegas, ¿no? Y de repente hay alguna votación para alguna actividad, ¿no?
Entonces, de repente hay un colega que pues le es difícil decir no, ¿no? Le es difícil decir no o tomar una postura, ¿no? Entonces, como la mayoría dice que sí y él a pesar de estar en contra, ¿no? Ahí hay una confusión, no está como lo mencionamos aquí, no está estableciendo contacto con su emoción. Y eso le va a ocasionar una confusión, le va a ocasionar una molestia, ¿no? A veces también esto ocurre con el tema, o sea, si bien es cierto, ser impulsivo no nos conduce, a veces no nos conduce a, no nos va a conducir a algo bueno en situaciones, en muchas situaciones. Ser pasivo, ¿no? Que es el otro extremo, tampoco, ¿no? Entonces, si es que no sé decir que no, no sé ponerme a mí en primer lugar, voy haciendo lo que otras personas, lo voy poniendo a otras personas en primer lugar y no a mí, tarde o temprano eso también me va a cansar. No estoy estableciendo una emoción, algo concreto conmigo. Me va a cansar, me va a frustrar, me va a molestar, voy a renegar. Por eso cuando también uno es demasiado pasivo, en algún momento explota, ¿no? Entonces, eso también lo menciona Daniel Goleman en su libro. Y aquí coloco otra figura, que es Robert Stenberg, que es un psicólogo estadounidense y educador, quien también hablaba sobre las inteligencias y él las definía en tres grupos. Ahora vamos a hacer una comparación de estas tres inteligencias y vamos a ver cómo se sitúan cada una justo debajo de la otra, ¿no? Robert Stenberg defiende la existencia de tres tipos de inteligencia. Él decía que teníamos la inteligencia analítica, la creativa y la práctica. Muy bien, vamos entonces a ver aquí. A la preguntita de la niña dice, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir al desarrollo emocional de los niños? Esta preguntita la vamos ahorita a responder, ¿no? Y también de repente lo pueden ir respondiendo, en el chat para poder leer cómo ustedes creen que podemos contribuir al desarrollo emocional de los niños, su desarrollo emocional. Recordemos que las emociones están con nosotros en todo momento, ¿no? En todo momento. Incluso a veces nuestra toma de decisiones lo realizamos en base a la emoción la emoción que tenemos en el momento. Por eso es bueno establecer un contacto, establecer algo adecuado, ¿no? Orientarlo y no solo responder de acuerdo a la emoción. Si estoy con cólera, ¡fum!, no tomo una decisión. Estoy muy alegre, otra decisión. Si estoy muy triste, otra decisión. Tiene que haber algo congruente, ¿no? A ver acá. La comparación de las teorías. Acá podemos ver, ¿no? Las inteligencias múltiples de Gardner, ¿sí? Entre ellas decía que tenemos la inteligencia lógico-matemático, lingüístico, espacial, musical, sinestésico, corporal, la interpersonal y la intrapersonal, ¿no? Después de esto se sumaron muchas más inteligencias aquí, después está la inteligencia natural que sumaron, ¿no? Entre otras, ¿no? Se siguen viendo. Y eso también hasta la actualidad se puede entender, porque nosotros sabemos que tenemos niños que pues no son muy buenos de repente en las áreas de matemática o lingüística o comunicación, pero son grandes deportistas o son grandes artistas, ¿no? Eso se ve. Las inteligencias jerárquicas de Stenberg, ¿no? La analítica que mencionaba Stenberg es justo la lógica matemática y la lingüística que mencionaba Gardner, ¿no? La creativa de Stenberg era la espacial, la musical, la sinestésica corporal, ¿no? Y la práctica para Stenberg era la interpersonal, es decir, el poder relacionarse fácilmente con otras personas, ¿no? El ser empático, ¿sí?
Ahora, en la inteligencia emocional de Goleman justamente va el reconocimiento de las emociones de otros y manejo de relaciones, ¿no? La inteligencia emocional abarca justamente lo interpersonal y lo intrapersonal, a lo que se refería Gardner, ¿no? Él ya coloca el término inteligencia emocional, ¿no? Y la intrapersonal dice el conocimiento y manejo y motivación de las emociones. Muy bien, entonces ahí tenemos la comparación de estos tres autores y cómo se relacionan, ¿no? Solo que con diferentes nombres. Ahora, antes de pasar esta lámina, quisiera mencionar que para nosotros poder aplicar la inteligencia emocional, en primer lugar, para poder nosotros enseñar, o mejor dicho, apoyar a que los alumnos desarrollen su inteligencia emocional, nosotros somos los primeros que tenemos que ponerlas en práctica, ¿no? Poco a poco, nosotros tratar de poner en práctica a desarrollar esta inteligencia, ya que ellos van a ver, nos ven a nosotros como ejemplo, como modelos a seguir. Ellos van a ver nuestros momentos en los que no podemos manejar de repente alguna situación en el salón, nos están viendo todos los días, ven cuando estamos de ánimo, ven cuando estamos un poco desanimados, ¿no? Entonces nosotros tenemos, ese es el primer trabajo de repente difícil del docente, ¿no? Y como también se lo pedimos a ellos, dejan todos los problemitas en casa y ahora nos concentramos en nuestras actividades, ¿no? Es lo mismo, nosotros como docentes tenemos que llegar al salón, dejar también todos los temas que tengamos y concentrarnos en nuestro día, en nuestro objetivo del día, en nuestra clase que inicia con la motivación, que también está durante toda la clase, ¿no? Y eso parte de nosotros. Entonces, lo primero que vamos a nosotros a tener en cuenta es que si vamos a trabajar la inteligencia emocional, tiene que partir de nosotros como docentes, ¿no? Entonces acá dice, al desarrollar nuestra inteligencia emocional como docentes, podremos enseñar con el ejemplo a nuestros alumnos y los orientaremos para tener éxito en su vida laboral, afectiva y personal. Muy bien, entonces teniendo en cuenta esto, vamos a continuar. Coeficiente intelectual e inteligencia emocional, ¿no? En la historia nos ha enseñado que de manera tradicional antes en las escuelas, ¿no? Lo principal era pues el coeficiente intelectual, ¿no? Lo principal es de repente saber, como menciona Stenberg, la parte analítica, la parte de comunicación, la parte de matemática, física, no educación física, y ahora en la actualidad también, ¿no? También se está volviendo a considerar estos cursos que son muy importantes, si bien es cierto, es necesario el coeficiente intelectual, el medir nuestra capacidad intelectual, lo cognitivo, pero también es muy importante, y eso es lo que nosotros tenemos que promover como docentes, la inteligencia emocional, es decir, la parte que va a hacer que la educación sea integral, completa, no solo evocarnos a lo que es aprender números y letras nada más, sino también preocuparnos por
la parte emocional, los valores de los alumnos. Entonces, aquí por eso es que yo hago la suma de los dos, ¿no? La parte cognitiva más la parte afectiva del alumno. Sumando estos dos, pues tendremos algo más completo, algo más integral. Y de alguna manera hago un paréntesis, ya que en la actualidad, y ya hace bastantes tiempo realmente, ¿no? El tema de la educación privada y también en el Estado de manera pública, ¿no? Al menos en el Estado se eliminaron muchos cursos importantes para el desarrollo íntegro del alumno, ¿no? En algún momento tuvimos hasta psicología, tuvimos filosofía, teníamos cívica, entre otros cursos, pues todos se eliminan y bueno, se juntan en un solo curso que ahora es personal social, entre otros, ¿no? Educación familiar, muy bien, ese tal vez sí es cierto, ¿no? Son cursos que de repente que no le están dando la importancia de vida, pero que realmente es muy importante estos cursos y sin embargo, pues ahora también incluso quieren recortar algunos cursos de educación por el trabajo en provincia, ¿no? Hay colegas que luchan para que tengan más horas, pero hay colegas que no, que quieren que corten esas horas, ¿no? Eso en el Estado. Ahora, en los particulares es otra realidad también, ¿no? La realidad de que justamente se aboca a lo que es la parte cognitiva, dejando ya de lado hasta religión, ¿no? Que lo eliminan, dejando de repente si se tiene que recuperar algún curso que se perdió en matemática o en comunicación, hágalo en el curso de arte o hágalo en el curso de física, ¿no? Entonces, minimizando, más que no, dando prioridad a los cursos, a estos cursos, ¿no? Y en el área de tutoría, ¿no? Que a veces también, en vez de desarrollarse justamente estos temas importantes como los valores, la inteligencia emocional, la asertividad, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, las habilidades blandas, todos estos temas que se podría trabajar en las sesiones en tutoría, a veces en tutoría es para organizarse para hacer otras cosas, pero menos tutoría, ¿no? Entonces, es que el mercado ahora exige, o ahora, ¿no? Y los padres incluso también, ¿no? Ya lo tienen en la cabeza, ¿no? Que ya están desde cuarto, de tercer grado en academia, ¿no? Full matemática o full comunicación. Y no digo que no sea importante, pero digo que también se tiene que complementar con lo que es también la parte afectiva del alumno. Tenemos alumnos que son muy buenos en matemática o son muy buenos en razonamiento verbal, matemático, pero le falta la parte afectiva, ¿no? No puede reaccionar si es que su compañero se cayó, se lastimó, está llorando, se cortó. El alumno se queda sentado, estático, sin saber qué hacer. Entonces, eso es desde primaria. Y si no se trabaja en primaria, en secundaria, se llega con esa misma conducta, ¿no? No son empáticos, les cuesta relacionarse con el salón, ¿no? A veces, no digo en todos, pero se ve, ¿no? Se ve esa parte. Entonces, y lo vemos y también se ve que no le incomoda un poco, que le gustaría poder, ¿no? De repente relacionarse, esto, pero no lo trabaja muy bien. Entonces, ¿cómo podemos apoyar al alumno? Eso también tenemos que verlo, ¿no? Entonces, estos dos sumados va a ser algo excelente que nosotros tenemos que
fomentar, tenemos que llevarlo a la cancha, tenemos que hacerlo en el salón. Ahora, de repente yo tengo una realidad de en particular, ¿no? Que de alguna manera, bueno, todos los particulares también son diferentes. Los estatales también se rigen bajo varios temas. En el caso de poder cumplir con uno y otro documento, y a veces eso creo que les quita bastante tiempo realmente de poder enfocarse. Pero yo pienso que si realmente tengo un problema en el aula, entonces puedo trabajar ese problema, darme el tiempo y planificarlo en mis horas de tutoría. Si tengo problemas de bullying, como acá también lo mencionan, y este es otro aspecto que justo vamos a tocar en la próxima clase más hondamente, el tema del bullying justamente es porque estos alumnos, ¿no? Que están necesitados o están abandonados, ¿no? Emocionalmente no saben cómo poder manejar sus temas de emocional, ¿no? A veces ellos piensan que es un juego, pero lamentablemente ese tema del bullying es un tema muy importante, una realidad muy difícil para nuestro país y también para muchos países, ¿no? No es un juego, y yo también siempre que tengo alguna capacitación lo menciono. Nosotros como docentes tenemos el deber y la obligación de llamar la atención al menos, al mínimo, a la mínima violencia que haya, ya sea verbal o ya sea, ¿no? Psicológica o física. Nosotros no debemos pasar por alto esto ni en primaria y menos en secundaria. Cuando lo hacemos pasar por alto en primaria, ese alumno va a ir así en secundaria. Y va a ser el chico problema que se sienta atrás y a veces molesta, incomoda, no deja avanzar, ¿no? Entonces, en lo mínimo, esto es parte importante de nosotros, ¿no? De la educación y de trabajar en conjunto con los padres, porque lamentablemente no es tampoco que nosotros vamos a darle solución, eso sería bueno, pero nosotros a veces, por más que queramos, no vamos a poder darle solución porque es un trabajo en conjunto. ¿Con quién? Con los directivos del colegio, con administración, con los padres de familia, con el psicólogo si es necesario. Y este tema del bullying justamente parte pues de que los chicos no están preparados de manera emocional, responden, reaccionan violentamente, y esto es desde primaria. Y se tiene que llamar la atención, se tiene que avisar, se tiene que ver la manera de cómo poder parar estas primeras conductas cuando se inician y no pasarlos por alto, como menciono, ¿no? A los padres de familia se les tiene que a veces hablar bien serio, hablar dándoles entender pues que a futuro qué es lo que espera, ¿no? Si no ahora no pone el parche, como se dice, al niño, porque si no hay figura de autoridad con los padres, menos la van a ver en el salón, pues. Y eso está desde inicial, ¿no? Desde inicial ya se ve que los niños cómo reaccionan con los profesores y cómo otros gritan, patalean, arañan, pegan, ¿no? Entonces desde ahí ya se ve la conducta que tiene que ser seguida y tiene que ser supervisada. Vamos a seguir hablando del tema del bullying, porque sí es un tema muy crítico, muy preocupante, y solamente pedir también a los docentes, ¿no? Que llamen la atención, no lo dejen pasar, no nos riamos del chiste que hizo algún compañero a otro, por más creativo que nos parezca y también nos quiera hacer reír, pero no lo hagamos porque estaríamos formando parte de eso, ¿no? Exacto.
No podemos, nosotros tenemos que tener una figura de autoridad en el salón. No quiere decir que seamos autoridad, no quiere decir que seamos muy serios. No, autoridad quiere decir un respeto, el respeto que nosotros tenemos hacia los alumnos, ellos hacia nosotros y entre compañeros, ¿no? Muy bien, la inteligencia emocional en las aulas, las experiencias que como docentes podemos tener, podemos mencionar de repente alguna experiencia en el salón, ¿no? Las experiencias que podemos tener en casa, por ejemplo, acá vemos, ¿no? A una niña que le grita al niño, ¿no? Esa es una emoción ahí que está siendo demostrada, pero no está siendo orientada, ¿no? Acá se le tiene que explicar a la niña, preguntar por qué está gritando, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cómo lo puede pedir si no es gritando? ¿No? Dándole a ella que vaya tomando conciencia de esa actitud, ¿no? A veces también nos frustramos aquí como en el medio, ¿no? Podemos tener nosotros mismos como docentes o nuestros alumnos en secundaria que no entienden, que no lo pueden hacer, ¿no? Y necesitan apoyo, orientación, ¿no? Y por ello también, pues, de alguna manera, o en primaria, al menos en mi caso, ¿no? Digo, chicos, ustedes van a responder todo lo que puedan del libro, sus ejercicios que les estoy dejando. Lo que no pueden, me lo pueden consultar, o lo vamos a resolver juntos la próxima clase, ¿no? Porque si les dejamos las tareas que a veces son más difíciles, a veces también sucede que los padres te dicen, no, mí, pero eso no le he enseñado en la clase, ¿no? Entonces, por eso es bueno de repente, bueno, sugiero, ¿no? Dejarle actividades medias o dándoles esa indicación, ¿no? Para que ellos le digan a los papás, la Miss dijo que lo que no entendía lo podíamos trabajar con ella, ya, pero los padres van a decirle, pero tienes que esforzarte y tratar de hacerlo, y ahí hasta donde lo trate de hacer, y si no, lo terminamos en clase, ¿no? Porque al final es un aprendizaje, ¿no? Es lo que ellos van a aprender, y al final nosotros vamos a seguir evaluando esto en alguna práctica calificada, en alguna evaluación, ¿no? Así que tampoco es exigirles, pues que si es que no pueden algo, ¿no? También hay reforzamientos, hay otros círculos, hay muchos puntos que... Entonces, exacto, excelente, excelente intervención, ¿no? Todos aprendemos de diferente manera, como lo mencionaba anteriormente, vamos a tener alumnos, todos nuestros alumnos son especiales, diferentes, en ese sentido que son especiales para nosotros porque todos, uno es diferente del otro y todos nos llenan de alegría con las diferentes cosas que hacen, ¿no? Nosotros nos recordamos, sentimos cuando alguien faltó, cuando alguien nos faltó, porque falta algo en el salón, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay alumnos que van a ser muy buenos y van a aprender de cierta manera, otros van a querer aprender jugando, otros van a querer aprender cantando, otros van a querer aprendiendo a hacer algún ejercicio, viendo alguna película, algún video, alguna imagen. Entonces, tenemos que entender eso también nosotros como docentes para poder manejar esta parte de nosotros cuando sentimos que no nos entienden, es porque tenemos que ir haciendo un diagnóstico de nuestro salón y de nuestros alumnos, ¿no? En este sentido también ver cuáles son sus intereses de ellos, ¿no? Si queremos motivar, en caso de secundaria, tenemos que saber cuáles son sus intereses y para eso justamente nosotros nos tenemos que capacitar, tenemos que ver también lo que es la inteligencia emocional de los adolescentes, ¿no? Leer un poco más sobre ellos, que a veces ni se entienden ellos mismos, te exigen a ti como profesor, no le entienden papá, ahora quiere que nos entendamos nosotros, no los entendemos nosotros, ¿no? Y a veces buscan más que todo afecto, ¿no? No gritos. Los adolescentes, aunque ¿no? A veces uno pierde la paciencia, pero los adolescentes en su mayoría buscan cariño, afecto, y ustedes lo van a poder ver. Cuando hay un profesor un poco demasiado estricto, a veces algunos se ponen rebeldes y a veces están más apegados al profesor que al profesor o la profesora ahí que los tiene ya papito, ya mamita, ¿no?
ya les trata así, con palabras de cariño, ¿no? Se sienten más ahí cobijados como hijos. Entonces, eso hay que tener un punto en cuenta con los adolescentes, pero hasta cierto punto también, porque de ahí también no se van a pasar de la raya pensando que uno es muy bueno y no presentar actividades. No, por eso siempre hay que tener unas normas, ¿no? Las normas de convivencia, que es lo primero que nosotros tenemos que desarrollar. Nosotros llevar nuestras normas y también pedirle a ellos que, ¿no? Voten y votar todos, pero también no una votación pues que sea a favor del salón nada más, sino también que tomen conciencia de ciertas normas que son necesarias para la convivencia en el salón, ¿no? Y muy bien. Bueno, acá mencionamos las características de la persona emocionalmente inteligente y lo tienen en su material, lo pueden revisar, ¿no? Pueden haber muchas otras más características, puede ser que algunas las desarrollemos primero más que otras, ¿no? Y esa es la idea. Tampoco es que tengamos que tener todas estas características ya de un día a otro, no. Es cuestión de practicarlas, poner en práctica cada una de ellas, ¿no? De repente no somos muy positivos, somos un poco pesimistas. La cosa es que nos pongamos en práctica y rompamos esos esquemas negativos, ¿no? Reconozcamos nuestros sentimientos y emociones, aceptando nuestros sentimientos y emociones que son naturales, es parte de nosotros, no reprimirlos, que nos va a hacer mal en algún momento. Expresemos los sentimientos. Si estoy alegre, tengo que expresarlo, reírlo, conversarlo, llamar a alguien, sentirme bien, ¿no? ¿Por qué sentirme mal? ¿No? Expresarlo, si estoy triste de igual manera, tomarme el tiempo, estoy triste, tengo que encontrarme de nuevo conmigo, ¿no? Ver esa emoción, vivir ese proceso, es necesario. Recuerden que la emoción de la alegría y la tristeza no son, ninguna emoción es mala, ¿no? Son parte de nosotros. Recuerden que la alegría, la emoción que nos gusta, siempre vamos a estar alegres y siempre es hacia afuera, ¿no? Lo demostramos hacia afuera, salimos, paseamos, bailamos, ponemos música, nos reímos a carcajadas. Esa es la emoción de la alegría, ¿no? Que nos hace sentir bien. Y la emoción de la tristeza también es una emoción importante que nos conecta con nosotros mismos, ¿no? En la alegría, pues todo es hacia afuera, exterior. En la tristeza nos evocamos a nosotros, nos vamos a nuestro cuarto, ponemos a veces música media triste, romántico, sin música, en silencio, ¿no? Empezamos a recordar muchos puntos de nosotros y nos conectamos con ciertos aspectos que no hemos solucionado, ¿no? De ciertos aspectos que están ahí siempre y que en esos momentos de tristeza recién volvemos a recordarlos y a volver a conectar con eso. ¿Para qué? Para poder darles alguna solución, ¿no? Pero solo es en ese momento de tristeza, porque no estamos alegres, no recordamos eso. Entonces, la emoción de la tristeza es importante para nosotros poder conectar con nosotros e ir dando solución a todos los temas que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, no está mal estar triste. Es bueno vivir ese momento, pero no, lo que no es sano es que nos mantengamos y esa tristeza se prolongue durante mucho tiempo, ¿no? Ese es el problema. Puedo estar triste 1, 2 días de repente, de ir solucionando, ¿no? Temas, pero no puedes estar triste meses, años, ¿no? Entonces, ese es el tema de la expresión de los sentimientos, controlar sentimientos y emociones, ¿no? El tema de ser muy impulsivo, el tema de ser pasivo, ¿no? Hay que ver, ser empáticos. No todos somos empáticos, pues, y eso es parte de lo que nosotros tenemos que también aceptar, ¿no? Algunas personas tienen ese carisma, ¿no? Son personas que nacen, ¿no? También con ese carisma, esa forma, ¿no? Son empáticos. Algunos no,
Y algunos sí trabajan en ello para poder, ¿no?, tratar, y eso está bien, ¿no? Tratar, tener cuidado de repente con lo frío que de repente podemos ser, o palabras cortantes, ¿no? Ese es el detalle que se tiene que trabajar en los que de repente no somos muy empáticos, ¿no? Respetar, ¿no? Respetar algunas opiniones de alguna manera, ¿no? Para no ser muy general y pum, decir algo que haga peor, ¿no? Caer mal ante los amigos, ante los colegas. Entonces, siempre ir escuchando primero antes de eh, emitir alguna opinión que pueda incomodar, ¿no? Es una cosa ser directo, ¿no? Y ser sincero con lo que se dice, y otra cosa también es ser sincero, pero no respetar de repente el momento, la situación, las personas con las que estamos, etcétera, ¿no? Esos detalles justamente es en lo que va la inteligencia emocional, ¿no? Eso es algo que se trabaja, y principalmente ahí viene el tema del respeto y de los prejuicios que tienen que dejar, ¿no?, a un lado, ¿no? El tema del qué dirán. Esos puntos hacen pues que a veces formemos ciertos conceptos y los digamos antes de pensarlos, ¿no? Y después diga, ay, no, yo pensaba que esto, ay, no, yo pensé que esto. Ese yo pensé es un prejuicio, justamente antes de conocer algo ya estás teniendo un prejuicio. Eso tenemos que también trabajar, ¿no? Las tomas de decisiones adecuadas, bueno, algunas veces no son adecuados, pero de eso se aprende, ¿no? Hay que tener en su mayoría en cuenta, pues, ¿no? Las situaciones y las decisiones que se tomen, ¿no? Consultando, pensándolo bien. Motivación, ilusión, intereses, ¿no? Eso es importante, ¿no? ¿Qué te motiva diariamente? ¿Qué es lo que, cómo te despiertas en el día? ¿Qué es lo que te anima? ¿Qué es lo que vas a hacer en clases? ¿Ya te has preparado tu clase? ¿Ya tienes preparada tu clase? ¿No? ¿Cuál es la ilusión que tienes? ¿Qué es lo que... ¿no? Tu motivación es lo que te empuja a seguir diariamente, a hacer las cosas bien, ¿no? A hacer las cosas con energía, a poder ánimo a las cosas, y también ánimo en el clima, en el salón. Si no tenemos esa motivación, esos ánimos, vamos al salón porque, en fin, es nuestro trabajo, ¿no? Es mi trabajo, pues porque con eso me sostengo, ¿no? Pero si voy con esa motivación, con esa, como que algo que tengo que hacer porque, en fin, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a recibir de mi salón también, ¿no? Porque nosotros somos los que motivamos el salón, nuestra energía, ¿no? Cómo llegamos, chicos, ya hoy día vamos a hacer esto, este es el objetivo, párense todos de sus lugares, vamos un ratito a hacer un pequeño juego y los chicos ¿no? Entonces, eso va a partir del docente, de que está seguro de lo que van a aprender en el día, ¿no? De los objetivos que tú te has puesto, de los materiales que vas a utilizar, has alistado tu papelógrafo, has o has alistado algún material extra, algún dibujo, en matemática van a hacer algo con áreas, de repente algunos cubitos que hacen, ¿no? Los materiales que utilizan. O sea, desde el punto en que ya te estás preparando a lo que vas a hacer, lo que vas a enseñar, y te sientes alegre y feliz con lo que el día siguiente vas a hacer con los chicos, vamos a recibir buenos resultados, ¿no? Y eso es también nosotros que lo tenemos, lo pensamos, ¿no? Nos sentimos motivados y estamos yendo entonces por un buen camino. Pero si vamos a ir sin ganas, no tengo ganas de ir, no he preparado mi clase, vamos a ver qué sale, no vamos a pretender pues querer resultados con los alumnos, ¿no? Sería algo incongruente que nosotros no estemos motivados, no tengamos ganas de hacer las cosas, no tenemos nuestra sesión, no sabemos qué es lo que vamos a hacer, vamos porque ya conocemos el tema y pienso tener resultados buenos y pienso exigirle a los alumnos,
Entonces, eso no concuerda, pues, ¿no? Tenemos que tener, tenemos que ser congruentes nosotros también y tenemos que ser conscientes de lo que nosotros queremos dar para poder recibir también y poder tener resultados óptimos con los chicos, ¿no? Entonces, continuamos. Como docentes, exacto, ¿no? Una clase improvisada, pero más que improvisada también me refiero a sin motivación, sin ganas. No sé, la clase improvisada puede estar, pero si vamos sin motivación, sin nada, sin ganas, es lo que vamos a recibir, ¿no? Es lo que el clima del salón va a ser, ¿no? Recuerden ustedes que como docentes nosotros también creamos el clima. Si nosotros entramos con una actitud positiva, buena, motivados, es lo que vamos a también contagiar a nuestros alumnos. Pero si entramos renegando, gritando, ya silencio, sacan sus cuadernos, ya también influencia eso a nuestros alumnos. Y de repente algún alumno que nos tiene como figura, que siempre está pendiente de nosotros, ¿no? Y nos quería contar algo personal o etcétera, ya no, ya ese primer contacto que hiciste hace que él lo guarde y ya no te lo diga después de unos días y te hace recordar de repente, yo le iba a decir algo, pero como usted estuvo así, ya no le conté ya, ¿no? Entonces son pequeños ejemplos que nos pasan, ¿no? Claro, los desmotiva. Nosotros tenemos que más bien motivar para que ellos aprendan, porque sin motivación no hay aprendizaje, ¿no? Eso ya nosotros lo conocemos. Como docentes trabajaremos y reconoceremos los siguientes aspectos en nuestros alumnos. Recordando a los colegas participantes que si tienen algunas consultas las pueden dejar en el chat de las diferentes plataformas por las que estamos saliendo, que ya en breve vamos a iniciar con las preguntas que haya, ¿sí? Recuerden que esta capacitación es de 2 clases y esta es la primera. En la próxima seguiremos con la segunda clase. Muy bien, a ver. Entonces, las competencias y habilidades de la inteligencia emocional. El conocimiento de las propias emociones. Eso se llama la autoconciencia. ¿No? De ser consciente de nuestras emociones, de lo que está pasando nos está pasando en este momento. Definámoslo, no tengo miedo, no sé, esto siento, pero no sé qué es. Definamos lo que sentimos. Es miedo, ¿miedo a qué? ¿Cómo lo sientes? Ah, siento un malestar en mi barriga, siento que me duele la cabeza, ¿no? Eso, todo eso, definir, esto es tomar conciencia. Capacidad de controlar nuestros estados, impulsos y emociones. Esto lo vamos a definir como autocontrol. Entonces nosotros vamos a reconocer, ya, mi alumno es consciente. Yo le pregunto, ¿qué pasó? ¿Cómo te sentiste? Me sabe responder. Ya, es consciente de lo que le ha pasado. A ver, autocontrol. ¿Qué pasó? No, yo le golpeé. ¿Por qué? Porque me estaba molestando. Entonces nos damos cuenta que tenemos que trabajar el autocontrol con los alumnos, ¿no? No, Miss, él me estaba molestando, pero yo le vine a avisar a usted allá. Entonces mi alumno se sabe autocontrolar. Me está haciendo caso que primero tienen que avisar al profesor, al auxiliar o a alguien que está cerca y no reaccionar con violencia, ¿no? Capacidad de motivarse a sí mismo, la automotivación, ¿no? Esto también es importante, ¿no? De repente está un poco triste, viene triste, lo notamos así, pero después en clases ya lo vemos mejor, entonces se está automotivando, ¿no? Tenemos también que estos son puntos que se pueden trabajar, el autocontrol, la automotivación, en lo que es tutoría. eh, reconocimiento de las emociones ajenas, los alumnos, la empatía.
Hay alumnos que sí, definitivamente son más empáticos que otros, a ellos también a veces los colocamos en cargos que tienen que ver de repente con los cargos de primeros auxilios, si es que hay en primaria, secundaria, ¿no? Estos cargos de los brigadieres también, ¿no? Brigadieres que también apoyan, están atentos en el salón, ¿no? Entonces hay alumnos que se dan cuenta y rápidamente te dicen, Miss, no, mi compañero está triste, o mi compañero está llorando, o no, mi compañero se siente mal. A veces, pues en un salón de repente 36, 40 alumnos, a veces el profesor no se da cuenta, pero hay estos compañeros y estos alumnos que te ayudan, te dicen. Entonces ahí es justamente también con ellos quienes nosotros nos apoyamos, ¿no? Para cualquier cosa nos pasan la voz. Claro que nosotros también tenemos que estar atentos, ¿no? Entonces hay estos alumnos que también se acercan a ti y son los primeros que te dicen, pues no, Miss, está bien, ¿no? ¿No? Entonces ellos, ¿no? Son alumnos que ya tienen esta capacidad desarrollada, ¿no? Hay otros alumnos que ni se dan cuenta que ha pasado algo en el salón. Entonces, son puntos que se tienen que trabajar. El control de las emociones, destreza social, ¿no? Es otro aspecto también. Muy bien, entonces hasta este punto hemos trabajado lo que es a ver, entender la importancia de la inteligencia emocional, ¿sí? La parte importante es la influencia que nosotros causamos en el salón, ¿no? El clima en el salón. Nosotros tenemos primero que trabajar nuestra inteligencia emocional y como ejemplo los alumnos también lo van a aprender. Otro aspecto es trabajar en las diferentes áreas, ya sea en tutoría o en algún momento en el salón, poner stop a alguna clase cognitiva y preocuparnos en la clase afectiva y trabajar ese tema de inteligencia emocional. Porque como sabemos y tenemos la realidad, todas las situaciones de violencia que podamos estar pasando, que falta el tema de inteligencia emocional, que no se conoce este aspecto y que muchas personas pues han salido de las aulas y que todavía se tiene que trabajar, ¿no? No se ha trabajado. Entonces busquemos en los nuevos y futuros alumnos este aspecto, ¿no? Tenemos que ver esto, ¿no? El bullying es justamente por la falta del desarrollo de la capacidad de inteligencia emocional, ¿no? Reconocer cómo nuestros alumnos aplican la inteligencia emocional. Justo ahorita acabamos de ver, ¿no? Si es que nuestro alumno es empático, lo vamos a reconocer. Si es que nuestro alumno se autocontrola, ¿no? Si es que nuestros alumnos reconocen la emoción, te puede decir, no te dicen, no te quieren decir nada. Algunos alumnos han hecho algo, se encierran, ¿no? Colocan su cabeza en la mesa y no te dicen nada, no lloran, no te dicen nada. Entonces ahí también hay un tema nosotros poder reconocer, apuntar en nuestras fichas de observación, ¿no? Tenemos que trabajar los conceptos que hoy día hemos tenido en esta capacitación, en esta primera clase, y ponerlos en práctica, ¿no? Con nuestros alumnos y en nuestra vida diaria también, ¿no? Hay que ser congruentes en lo que nosotros enseñamos y en lo que nosotros hacemos también, ¿no? Entonces, como se dice, no tanto nuestros pensamientos como nuestras acciones, ¿no? Nuestro pensamiento, nuestro decir y nuestras acciones tienen que ser coherentes, ¿no? Nuestras emociones, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos debe tener coherencia. Muy bien, entonces esta sería la primera parte de la capacitación del día de hoy y nos faltarían los dos últimos objetivos que vamos a estar desarrollando en la segunda clase.
Muchísimas gracias, licenciada Neira, por la capacitación que hoy día nos ha brindado y muchísimas gracias a todos los participantes por su atención y preferencia. Les recordamos que esta es la primera clase del curso. La próxima semana se va a desarrollar la segunda clase, así que estar atentos al correo y o WhatsApp, que por esos dos medios le estaremos enviando el acceso, ¿no? De igual forma, directamente cualquier consulta de la segunda clase pueden realizarlo al inbox de la página Grupo Educativo Capacítate Perú, que vamos a poder apoyarles. Pero antes de finalizar, vamos a resolver algunas consultas que nos han dejado. Así que, ok, perfecto. La primera consulta, antes de comenzar, vamos a recordarles participantes que pueden dejar sus consultas en el chat para que podamos resolverlas en estos momentos, ¿no? Pero vamos a leer la primera consulta que hemos estado recepcionando. ¿Cómo comunicar a los padres que su hijo no maneja bien la inteligencia emocional? Hay padres que no aceptan estas observaciones. Ok. Bueno, como ya conocerán muchos colegas, ¿no? Antes de poder mencionar algo, mencionarles al papá todo lo positivo que ha venido trabajando el alumno, ¿no? Los logros que ha obtenido, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Digamos, Raulito es un alumno, como usted conoce, su hijito es bastante juguetón, pero ha estado logrando resolver las tareitas, está trabajando en grupo en el salón, ha expuesto muy bien, ¿no? El único detalle que quiero que me ayude, papito, mamita, el único detalle es que a veces Raulito eh, no está reaccionando rápidamente y no me avisa ni para yo a poder apoyarlo, ¿no? Entonces la otra vez, ¿no? De repente no trabajó la inteligencia emocional y pegó a algún alumno o le quitó algo o le jaló, ¿no? Entonces, lo que quiero que usted me ayude es que siempre le recuerde que tiene que avisar a la Miss, que la Miss le va a ayudar, que la Miss va a hablar, ¿ya? Entonces, de alguna manera, esa es la estrategia. En primer lugar, hablarle al papá lo positivo del niño, lo bueno del niño y pedirle ayuda al papá. Quiero que me ayude con Raulito para que no vuelva a suceder esto. Hay que tratar de ayudarlo en la capacidad, en su inteligencia emocional, ¿no? También enseñarles al papá un poco qué es la inteligencia emocional, hay que enseñarle cuáles son las consecuencias de no trabajar la inteligencia emocional para que él también tenga una idea, ¿no? Esa sería la respuesta. Muchísimas gracias, licenciada Neira, por su respuesta. Perfecto. La segunda consulta que nos dejan es, ¿cómo regular sus emociones a estudiantes que se encuentran con mucha ira? Muy bien. Bueno, el tema de la ira, ¿no? El tema de la ira parte en un principio también por el tema del miedo, ¿no? Es más fácil demostrar cólera e ira que demostrarse con miedo y mostrar debilidad. Entonces, el tema de la cólera y la ira va a tener un trasfondo de miedo, de tristeza o de pena. Entonces, en los alumnos vamos a tener en cuenta que esto va a estar puede presentarse en niños pequeños de primaria y continuar en secundaria, ¿no? En el caso de primaria, como los chicos todavía no saben, no están aprendiendo qué técnicas tienen para poder manejar esta emoción, ellos responden de manera natural, empujando
gritando, diciendo cualquier cosita como docente. Bueno, tenemos la experiencia, te pueden decir no quiero, no me gusta, no quiero estar acá, ya me cansé, ya me aburrí, o pateando, ¿no? Y esto no es que sea un tema que es contigo como docente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que esto tiene un trasfondo en casa. Entonces tenemos que conversar rápidamente, llamar a conversar con el papá, dejarle una nota, dejar encargado, aunque sea en dirección ¿no? En puerta, cuando viene el papá, por favor, porque el papá tiene o la mamá tiene que comunicar por qué se está actuando así el alumno. No, ahí el papá te dirá, sí, mis, que entonces tenemos que saber por qué, porque no es que es una emoción que, mejor dicho, no es un comportamiento que el alumno tenga porque quiere, sino que algo sucede. Ahora, sucede en clases, ¿no? En el caso de primaria, si el alumno se pone así, darle su espacio, no echar más, no darle más importancia o tratar de, a veces algunos, aunque les trates con amor, no, no, tranquilo, no te preocupes, peor también, no, déjame, no, también. Entonces, no sabemos en algún momento si lo vamos a tratar con cariño, cómo nos va a responder, igual de repente va a ser, o si lo tratamos peor, levantándole un poco la voz, diciendo, calma, te voy a llamar a tu mamá, le da lo mismo y se pone peor. Entonces, hay que darle su espacio un rato donde esté en su lugar, porque lo máximo que va a hacer que es patalear, hacer bulla y ponerse sus manos, taparse la cara y estar ahí, ¿no? Explicarle al salón, tenemos que explicarle a los compañeros, ya tu compañero se va a calmar, ustedes sigan con la clase, ¿no? En todo caso, si el alumno continúa con mala conducta o renegando o algo que le está sucediendo en ese momento, llamar al auxiliar para que, no para que pueda apoyarlos y ustedes continuar con la clase, ¿no? Si es que ya no lo podemos manejar. E inmediatamente, claro, comunicar al padre para poder solucionar, porque al final el afectado es el alumno. En secundaria, los alumnos de secundaria, pues, si es que tienen esos temas, ya en secundaria manejan un poco, no te van a hacer una pataleta, de repente van a contestar mal, ¿no? Pero en su mayoría hay que también conversar con ellos, ¿no? Hay que tener no hay que ir en contra, no hay hay que tratar de ver qué nos dicen, ¿no? Incluso en sus silencios nos dicen también mucho, ¿no? Alguna pregunta, algo no te responden, ya se entiende qué es lo que está sucediendo, ¿no? Hablarle de una manera también, ¿sabes qué? Si no quieres hacerlo, no lo hagas, tranquilo, cuando te sientas mejor, entras al salón, ve un rato a tomar aire, ve un rato al patio, y luego solucionar, ¿no? Ahora, si es que la ira se va mucho más a que se ha agarrado a golpes o algo con un compañero, ¿no? Hay que hacer un seguimiento, se tiene que avisar, ¿no? Siempre comunicar a los padres. A veces los alumnos van a querer que no les comuniquemos en caso de secundaria en particular, no, no le diga esto o lo otro, pero es necesario comunicar, dejarlo esto en la agenda, en el control, en el cuaderno, en el diario que tenemos todos, ¿no? En el cual se ven los incidentes, accidentes del día. Y siempre un seguimiento, ¿no? Con estos alumnos. Muchísimas gracias, licenciada Neira, por su respuesta. Antes de pasar a la siguiente consulta, voy a mencionarles participantes que voy a dejar nuestra lista de capacitaciones en el chat para que puedan ver toda nuestra programación de este mes y los próximos meses. Pueden revisarlo con tranquilidad para que puedan elegir sus próximos cursos de su preferencia. Entonces, la siguiente consulta que nos dejan es: ¿cuáles serían las variables que tendríamos que analizar cuando se esté educando para ver si se está desarrollando la inteligencia emocional, tanto para nivel primaria y secundaria? Ya, a ver.
Las variables que nosotros vemos es que nuestros alumnos están trabajando bien la inteligencia, me mencionas, ¿no? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener pues nuestra ficha de observación y justamente son las que he mencionado, ¿no? Casi al finalizar. El punto es el tema de la autoconciencia, ¿no? Nosotros damos ver, ¿no? Si nuestros alumnos son conscientes de lo que han hecho, saben por qué lo hicieron, por qué actuaron así, ¿no? Algunos te dirán, sí, me molesté porque hizo esto, otros no te van a responder nada. Entonces nos damos cuenta ahí, ¿no? qué es lo que ellos reconocen, cómo están aprendiendo, desarrollando esta capacidad, ¿no? El otro punto, el autocontrol, que también es una variable que nosotros vamos a observar. Si en un principio de repente respondía así de alguna manera impulsiva y luego se ha ido controlando, ¿no? Y durante el año vemos que pues ha bajado en ese rango, entonces vamos a ir también ahí anotando que está poco a poco autorregulándose, ¿no? Autocontrolándose, ¿no? Ese va a ser uno de los puntos también. El ser empáticos, bueno, ese es un punto que no podríamos decir que todos van a ser empáticos, pero que al menos podemos darnos cuenta de que respeta a los demás, trata de decir las cosas de manera adecuada, no tratando de herir a alguien, ¿no? Entonces, eso también es otro aspecto a considerar y que se puede también ir midiendo, ¿no? Ir midiendo según las experiencias que suceden en el salón. Muchísimas gracias, licenciada Neira, por la respuesta y por la capacitación que hoy día nos ha brindado. A continuación, voy a dar el pase a la licenciada Neira para que pueda realizar su despedida. Muy bien, muchas gracias, Geraldine. Gracias a todos los participantes que se han mantenido hasta ahora conectados aquí en la plataforma, en las diferentes plataformas. Gracias al Grupo Educativo Capacítate Perú por la invitación y invitarlos, ¿no? Invitarlos a que se conecten también en la segunda clase, a la segunda clase que se estará dando y finalizando este curso de inteligencia emocional en la educación, en la cual pues tocaremos ya los otros aspectos que son las técnicas que podamos trabajar en el aula. Estaremos hablando un poquito más sobre el tema del bullying, ¿no? De cómo poder nosotros apoyar a nuestros alumnos también para que puedan comunicarnos, ¿no? Hay alumnos que no dicen, se quedan callados, lamentablemente, ¿no? Verificar en recreo todos esos aspectos también estaremos conversando, el tema del miedo en el salón, ya que por el miedo también no podemos aprender, ¿no? Todos esos aspectos estaremos conversando en la próxima clase. Muy bien, muchas gracias por los saludos, bendiciones a cada uno y nos conectamos en la próxima clase. Muchísimas gracias, licenciada Neira, por la capacitación. Muchas gracias, participantes.